¿Alguna vez has notado cómo algunas personas entran en una habitación y sin decir una palabra, todos se giran? No era la ropa, no era el cuerpo, era algo que sentías pero no podías identificar. Y entonces intentas hacer lo mismo, intentas parecer seguro, intentas sostenerles la mirada, pero en el fondo sientes que algo no funciona, que estás actuando y los demás lo notan. La verdad es esta: el poder no está en lo que dices, está en lo que transmites antes de abrir la boca. Y lo primero que revela quién eres realmente no son tus palabras, sino tu mirada. Maquiavelo nunca escribió sobre motivación ni autoestima. Escribió sobre cómo los reyes ocupaban el trono, cómo los generales controlaban ejércitos, cómo la gente común se volvía temida sin alzar la voz. Y una de las armas más silenciosas y más letales siempre ha sido la presencia, la mirada que no pide permiso, la mirada que no explica, la mirada que simplemente existe y al existir domina. En este video aprenderás a usar tu mirada como instrumento de poder. No me refiero a técnicas de seducción baratas ni a trucos de lenguaje corporal para parecer seguro en las entrevistas. Hablo de algo más profundo. Hablo de cómo tu mirada revela o esconde tu fuerza interior y cómo puedes transformarla en un arma social que desarme a los manipuladores, imponga respeto y transmita autoridad sin tener que justificar nada ante nadie. Porque al final, quien tenga que demostrarlo ya ha perdido. Respira hondo. Hoy comprenderás lo que los demás siempre han visto de ti y aprenderás a cambiarlo para siempre. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde, incluso antes de hablar, sentiste que nadie te tomaría en serio? Quizás fue la forma en que entraste a la sala. Quizás fue la forma en que tus ojos recorrieron la sala, buscando aprobación. O quizás fue ese instante en que apartaste la mirada de alguien que te miraba con frialdad. Aún no has dicho nada, pero ya has perdido. El rostro dice lo que la boca intenta ocultar. Una mirada insegura delata sumisión incluso antes de cualquier discusión. La mayoría de la gente intenta convencer con el habla, pero es el microgesto, la mirada desviada, la prisa por sonreír, lo que revela quién domina y quién anhela aprobación. Cuidado, la necesidad de complacer es visible, incluso en silencio. Piensa en la última vez que intentaste poner un límite. Quizás fue con un jefe abusivo, un familiar que te exigía demasiado o una pareja que te faltaba al respeto. Ensayaste las palabras, sabías exactamente lo que ibas a decir, pero cuando llegó el momento, algo se te escapó. No fueron las palabras, fue la mirada. Parpadeaste demasiado, apartaste la mirada rápidamente, sonreíste en el momento equivocado y la otra persona lo notó. Sintió que estabas pidiendo permiso para existir. Y cuando pides permiso, ya has cedido poder. En el trabajo, esto es fatal. Puedes tener la mejor discusión de la sala, pero si tu mirada vacila, si busca la validación de los rostros que te rodean, te vuelves invisible. Los demás no eligen ignorarte conscientemente. Simplemente sienten que no ocupas espacio. Y quienes no ocupan espacio son ignorados, olvidados y explotados. En la familia, la dinámica es aún más cruel, porque estas son las personas que te conocen desde siempre. Saben exactamente dónde presionar. Y a menudo, la presión no viene en forma de gritos, viene en forma de mirada. Esa mirada de decepción, esa mirada de juicio. Y tú, intentando demostrar que eres suficiente, apartas la mirada, agachas la cabeza y sonríes para suavizar el golpe. Y cada vez que haces esto, la jerarquía se refuerza. Te conviertes en el hijo que siempre cede, el hermano que siempre lleva la carga, la hija que nunca decepciona porque nunca dice que no. Y en las relaciones, una mirada insegura es el principio del fin. Porque el amor idealizado dice que basta con ser uno mismo. Pero la dura realidad es que la atracción no es amabilidad. La atracción es presencia.
Y la presencia no se construye con palabras amables ni promesas. Se construye con la capacidad de sostener la mirada de alguien sin suplicar atención. Cuando miras a alguien y tus ojos gritan, por favor, valídame, no inspiras deseo, inspiras lástima. Y la lástima no genera respeto. Ahora viene lo difícil de aceptar. Nadie te enseñó esto. Nadie te dijo que tu mirada era un arma ni un objetivo. Te enseñaron a ser educado, a sonreír, a no mirar fijamente a la gente porque eso sería agresivo. Te enseñaron a apartar la mirada ante la autoridad, a agachar la cabeza ante la jerarquía, a buscar aprobación antes de ocupar el espacio que te corresponde por derecho. Y ahora estás aquí, cargando con años de interacciones en las que, sin darte cuenta, cediste poder, donde te ignoraron no por incompetencia, sino porque tu mirada ya se había rendido antes de que empezara la pelea, donde te faltaron al respeto no porque lo merecieras, sino porque la otra persona presentía, sin siquiera pensarlo, que no contraatacarías. No es tu culpa. Pero ahora es tu responsabilidad cambiar, porque tu mirada no miente. Revela quién crees ser realmente. Y hasta que domines lo que tus ojos comunican, seguirás siendo leído, descifrado y controlado por quienes entienden este lenguaje mejor que tú. Maquiavelo nunca fue un filósofo de bellas palabras. Era un observador de la realidad pura, y una de las cosas que comprendió al observar a príncipes, generales y hombres de poder es que el dominio nunca dependió de quién hablara más alto. Dependía de quién controlaba el entorno sin necesidad de demostrar nada. Maquiavelo ya lo sabía. El poder no necesita ruido, solo presencia. Una mirada firme, sostenida y serena comunica lo que las palabras nunca logran: autocontrol. En política, negocios o relaciones personales, quien controla el ritmo de su mirada controla el ámbito emocional. Regla: nunca seas el primero en apartar la mirada. Piensa en cómo funciona una negociación real. No me refiero a un teatro corporativo donde todos fingen cortesía. Me refiero a momentos donde algo importante está en juego. Un aumento, un despido, una traición al descubierto. En esos momentos, quien habla primero suele perder, y quien mira hacia otro lado primero siempre pierde, porque la mirada es el termómetro de la convicción. Cuando sostienes la mirada de alguien sin parpadear nerviosamente, sin sonreír para aliviar la tensión, sin apartar la vista hacia el teléfono o el suelo, estás diciendo algo que ninguna frase puede expresar. No me da miedo lo que pienses de mí. No necesito tu aprobación, y no me moveré hasta que esto se resuelva en mis términos. Esto no es agresión, es soberanía, pero la mayoría de la gente confunde ambas cosas. Creen que sostener la mirada es confrontativo, que una mirada fija es arrogante, y entonces se apartan, sonríen, desvían la mirada, bromean, cualquier cosa para disipar la tensión, y al hacerlo, ceden el control emocional a la otra persona, porque la tensión no es algo que se pueda evitar. La tensión es el campo donde se define el poder. Maquiavelo comprendió esto al observar la política florentina. Vio familias enteras destruidas no por perder batallas, sino por perder presencia. Vio a hombres poderosos derribados no por falta de recursos, sino por falta de firmeza en el momento decisivo. Comprendió que el respeto no nace de la amabilidad ni de la competencia técnica. El respeto nace del miedo silencioso que provoca una presencia firme, no del miedo a gritar, del miedo a lo impredecible. Y una mirada fija es precisamente eso, impredecible, porque cuando no apartas la mirada, cuando no reaccionas emocionalmente, cuando simplemente observas, la otra persona pierde la capacidad de leerte. Y quienes no pueden leerte no pueden controlarte. Ahora bien, comprendan algo fundamental. Esto no tiene nada que ver con mirar fijamente a la gente constantemente como si fuera un duelo. No se trata de convertir cada conversación en una prueba de fuerza. El contacto visual, estratégico, no es continuo, es económico. Miras menos,
Pero cuando lo haces, es con intención. Eliges tus momentos. Usas el silencio. Dejas que la otra persona hable, mientras tú simplemente observas. Y luego, en un instante, le sostienes la mirada 3 segundos más de lo esperado. Y todo cambia, porque en esos 3 segundos comunicaste más que 1000 palabras. Dijiste, vi, entendí y no me moví. Y la otra persona lo siente. Siente que no estás jugando su juego, que no buscas validación, que estás operando a un nivel diferente. Esto es presencia estratégica. No se trata de dominar siempre. Se trata de nunca ser dominado. No se trata de intimidar. Se trata de no ser intimidado. No se trata de demostrar poder. Se trata de ser poder. Y hay una regla simple que Maquiavelo aplicaría sin dudarlo. Nunca seas el primero en desviarte. No importa lo que diga la otra persona. No importa el silencio que se genere. No importa la incomodidad. Si te desvías primero, has mostrado sumisión. Y una vez que lo haces, se establece la jerarquía. La otra persona te tratará como corresponde, no porque sea malo, sino porque así funciona la psicología del poder. Así que la próxima vez que alguien te mire fijamente, esperando que desvíes la mirada, que sonrías, que alivieses la tensión, no hagas nada. Solo aguanta, respira, observa y espera, porque quien aguanta el silencio por más tiempo controla lo que viene después. La mirada no se trata de ver, se trata de ser visto de la manera correcta. Y cuando dominas esto, ya no necesitas convencer a nadie de nada. Tu presencia lo dice todo. Y la presencia, a diferencia de las palabras, es indiscutible. Ahora viene el error que lo destruye todo. El error que convierte un intento de presencia en una caricatura. El error que te hace parecer débil, justo cuando intentas parecer fuerte. El falso dominante exagera el contacto visual y termina revelando lo contrario. La necesidad de demostrar su valía. El verdadero poder es económico. Mira menos, pero con intención. Hay más poder en un segundo de silencio que en 10 frases afirmativas. La mirada sabia no busca ser notada, sino que observa. Ya lo has visto. Esa persona que entra en una habitación y se queda mirando a todos como si marcara su territorio. Que mantiene la mirada demasiado tiempo, forzando una intensidad que nadie pidió. Que convierte cada interacción en una prueba de fuerza innecesaria. ¿Y qué sucede? La gente se siente irrespetada, se siente incómoda, siente que alguien intenta demostrar algo, y quien necesita demostrar algo ya está en una posición inferior, porque el verdadero poder nunca se anuncia, simplemente existe. Entonces, ¿cómo aplicamos esto sin caer en la trampa de la exageración? ¿Cómo usamos nuestra mirada como instrumento de presencia sin convertirla en actuación? La respuesta está en la economía, en la precisión, en el ritmo. En el trabajo, imagina una reunión donde alguien te cuestiona. Podría ser tu jefe, podría ser un compañero que intenta menospreciarte delante de los demás. La tentación es responder rápidamente, defenderse con palabras, justificar cada punto. Pero antes de abrir la boca, haz esto. Sostén su mirada durante 2 segundos. Solo 2. Sin pestañear nervioso. Sin sonreír para aliviar el dolor. Simplemente observa. Deja que el silencio actúe. Y luego, cuando respondas, tu respuesta no será una defensa. Será una afirmación. Porque ya has demostrado que no tienes prisa. Que no estás nervioso. Que has escuchado, procesado, y ahora vas a hablar. Y eso lo cambia todo. La mayoría de la gente pierde poder porque responde demasiado rápido, porque le teme al silencio, porque siente la necesidad de llenar cada segundo con palabras. Pero el silencio no es vacío. El silencio es presión. Y quien pueda soportar la presión por más tiempo determina quién está al mando. Ahora bien, si estás en una negociación, ya sea un aumento, un trato o cualquier situación en la que necesites que la otra persona ceda,
Usa la mirada económica. No te quedes mirando a la persona todo el tiempo como un psicópata. Eso no intimida, te distancia. Lo que intimida es la imprevisibilidad. Así que cambia las cosas. Mira los documentos, mira hacia otro lado, muéstrate desinteresado. Y luego, justo en el momento en que la otra persona hace la propuesta, levanta la vista, mantén la mirada fija durante 3 segundos y simplemente di no, sin explicación, sin justificación, simplemente no. Y vuelve a mirar el Ley 900 documento. Lo que acabas de hacer es comunicar que la propuesta ni siquiera vale la pena discutirla, que no estás negociando desde una posición débil, y la otra persona lo percibirá, lo reformulará, lo intentará de nuevo, porque has creado la percepción de que tienes opciones, y quienes tienen opciones no ruegan. En la familia, la mirada económica es aún más poderosa, porque las familias operan según patrones. Esperan que reacciones de cierta manera, que te defiendas, que te justifiques, que agaches la cabeza ante la acusación. Así que cuando alguien te diga esa frase clásica, nunca tienes tiempo para la familia, siempre has sido egoísta, no te importa nadie, no caigas en la trampa de dar explicaciones, porque una explicación es una admisión de culpa. En cambio, observa, solo observa, sostén su mirada durante 3 segundos y luego di con calma, está bien, y dale la espalda, no literalmente, sino emocionalmente. Mira hacia otro lado, toma el teléfono, tómate un café, demuéstrales que la acusación no tiene ningún peso, que no les seguirás la corriente y se quedarán sin palabras, porque esperaban una pelea, esperaban una justificación, esperaban la típica danza emocional, y no se la diste. Y en las relaciones, la mirada económica es lo que separa a quienes ruegan por atención de quienes inspiran deseo, porque la atracción no se trata de estar siempre disponible, se trata de ser impredecible. Así que si estás con alguien y hace algo que te desagrada, una provocación, una falta de respeto, una prueba, no explotes, no pelees, no te justifiques, solo mira, sostén su mirada por un segundo más de lo que sea cómodo, y luego retírate, física o emocionalmente, ve a hacer otra cosa, sal de la habitación, guarda silencio y deja que la otra persona procese lo que acaba de pasar, porque eso es lo que pasó. Comunicaste que no lo toleras, pero no con palabras, con ausencia, y la ausencia, cuando se aplica bien, genera más impacto que cualquier confrontación. La mayoría de la gente comete errores porque cree que necesita luchar por respeto, pero pelear ya es perder, porque cuando peleas, inviertes energía en alguien que no la merece. El verdadero poder no pelea, se retira, y la mirada es la advertencia antes de la retirada. Es la señal definitiva de que la otra persona está cruzando la línea, y si lo hace, no la amenazas, simplemente desapareces. Y esto, para alguien acostumbrado a tenerte siempre disponible, es devastador. Así que, entiéndelo, el error no es mirar demasiado, el error es mirar sin intención. Es mirar a todos todo el tiempo como si eso fuera fuerza. No lo es. La fuerza es elegir cuándo mirar. Es saber que una pausa de un segundo vale más que un discurso entero. Es comprender que el silencio, acompañado de una mirada firme, crea una presión psicológica que ninguna palabra puede generar. Y cuando domines esto, ya no necesitarás dar explicaciones. Ya no necesitarás defenderte, ya no necesitarás demostrar tu valía, porque tu mirada ya lo decía todo, y quienes comprendieron, respetaron. Quienes no comprendieron, no importa. Ahora entramos en un terreno más peligroso, el territorio de los manipuladores, porque hasta ahora hemos hablado de cómo usar el contacto visual para establecer presencia, negociar y establecer límites. Pero hay un tipo de persona que juega a otro nivel, un tipo que no respeta los límites, que no entiende el silencio,
que usa la emoción como arma y convierte cada conversación en un campo minado psicológico. Los manipuladores leen las emociones, no las palabras. Pero cuando se encuentran con alguien que observa con calma, sin reaccionar, sin justificación, pierden su territorio psicológico. Una mirada neutral es el escudo más temido, porque refleja en la otra persona el reflejo de su propia máscara. Quienes miran con lucidez rompen la actuación del manipulador. Entiende cómo funciona la manipulación. El manipulador no ataca con lógica, ataca con emoción. Provoca culpa, distorsiona los hechos, invierte los roles, te hace dudar de tu propia percepción. Y mientras intentas explicarte, defenderte, demostrar que tienes razón, ya han ganado. Porque no quieren la verdad, quieren verte reaccionar, quieren verte perder el control, porque ahí es donde tienen el poder. Pero hay algo que el manipulador no soporta, algo que le trastoca por completo el juego, y es la mirada neutral, la mirada que no juzga, pero tampoco se inmuta, la mirada que observa sin intervenir, la mirada que dice, sin decir nada, veo lo que haces y no funcionará conmigo, porque el manipulador se apoya en tu respuesta emocional, necesita que te defiendas, que llores, que grites, que ruegues que te comprendan, y cuando simplemente miras, cuando no le das el impulso emocional que busca, pierde el terreno. Lo intenta de nuevo, alza la voz, cambia de estrategia, pero si sigues observando, acabará por rendirse, porque luchar contra alguien que no se defiende es agotador. Es como golpear al viento. Esto no es pasividad, esto es control absoluto. Les daré un ejemplo psicológico real. Existe un fenómeno estudiado en dinámicas de poder llamado reflejo emocional. Cuando alguien te provoca y reaccionas con enojo, reflejas su energía, y eso valida la provocación. Obtuvo lo que quería. Pero cuando no reflejas, cuando mantienes un estado emocional diferente al que intentan imponerte, rompes el circuito, y la otra persona inconscientemente comienza a reflejarte, porque el cerebro humano busca la sincronía, y quien mantiene la calma por más tiempo marca el tono de la interacción. Ahora imagina esto en la práctica. Alguien te ataca con acusaciones, grita, manipula emocionalmente. La persona está visiblemente alterada, intentando arrastrarte al caos, y tú, en lugar de responder con la misma moneda, simplemente observas, sin ira, sin desprecio, simplemente con neutralidad, como si estuvieras viendo una tormenta a través de una ventana. La tormenta existe, pero estás protegido. No la niegas, simplemente no te metes en ella. ¿Y qué pasa? La persona empieza a sentirse ridícula, porque grita, acusa, gesticula, y tú simplemente estás ahí, presente, pero impasible. Y esto le crea un profundo malestar psicológico, porque esperaba una pelea, había ideado toda su estrategia para una pelea, y tú no estás peleando, solo estás observando. Y cuanto más intenta atraerte, más se expone, más se le cae la máscara, y no necesitas decir nada. La mirada neutral ya ha hecho su trabajo. Esto es lo que yo llamo un espejo que te desarma, porque cuando miras a un manipulador con claridad, sin miedo, sin ira, solo con conciencia, le estás devolviendo su propia imagen. Y la mayoría de los manipuladores no soportan su propia imagen. Dependen de que estés tan involucrado emocionalmente que no puedas ver a través del juego. Pero cuando ves, y dejas claro con tu mirada que ves, el juego se acaba. Hay una técnica práctica que puedes usar. Se llama la mirada del observador. Funciona así. Cuando alguien te manipula, te miente o te provoca, imagina que estás viendo una obra de teatro. Están actuando, y tú estás entre el público. No formas parte de la escena. Solo estás observando, y este cambio mental se refleja en tu mirada. Tus ojos se vuelven distantes, no fríos, solo distantes,
como si estuvieras procesando algo mucho más profundo que lo que se está diciendo, y esto desestabiliza por completo al manipulador, porque ya no sabe dónde estás mentalmente. Ha perdido el control de tu territorio emocional. Ahora ten cuidado. Esto no significa que te quedes mirando a todos como un robot sin emociones. No se trata de reprimir sentimientos. Se trata de elegir cuándo y con quién infundir emociones. Los manipuladores no merecen tus emociones. Merecen tu indiferencia consciente. Y esta indiferencia transmitida a través de una mirada serena es lo más encantador que existe. Porque, al final, ningún manipulador tiene verdadero poder. Solo usan trucos psicológicos. Y los trucos solo funcionan cuando el público cree. Cuando dejas de creer, cuando simplemente observas el truco sin impresionarte, el mago pierde su encanto. Y el manipulador, sin público, es solo una persona desesperada que intenta controlar lo que ya no puede controlar. Así que la próxima vez que alguien te eche una mano con las emociones, culpando a otros, distorsionando la realidad, no te metas en el lío. Simplemente observa, deja que el silencio haga el trabajo, y cuando termine, simplemente di, lo entiendo, y aléjate, no necesariamente de forma literal, sino emocional. Retira tu inversión, porque acabas de comunicarle lo más poderoso que puedes decirle a un manipulador. Lo vi, lo entiendo, y no me afecta. Y eso, para alguien que depende de tu influencia para existir, es devastador. Hay una imagen que resume todo lo que hemos hablado hasta ahora, y esa imagen es el león. El león no necesita rugir para ser temido. Su mirada le basta. Observa el caos sin prisa, sabiendo que el tiempo juega a su favor. Ser visto así, tranquilo, atento, impredecible, es convertirse en un enigma estratégico. Nadie sabe lo que piensas, y precisamente por eso te respetan. El silencio es poder cuando la mirada es consciencia. Piensa en cómo se comporta un león en la sabana. No se muestra constantemente peligroso. No persigue a todo animal que pasa. No ruge para anunciar su presencia. Simplemente está ahí, echado, observando. Y todos los demás animales saben exactamente dónde está. Y ninguno se acerca sin precaución. Porque el león no necesita actuar para ser respetado. Su presencia le basta. ¿Y cuál es el elemento central de esta presencia? La mirada. El león observa con una calma que roza la indiferencia. Pero no es indiferencia, es consciencia total. Está atento a todo. Lo procesa todo. Pero sin prisas, sin ansiedad, sin necesidad de reaccionar a cada movimiento. Y es precisamente esta economía de energía lo que lo hace letal. Porque cuando decide actuar, nadie se lo espera. Cuando actúa, es decisivo. Ahora comparemos esto con el comportamiento humano común. La mayoría de la gente vive su vida rugiendo, hablando a gritos, dándose explicaciones, justificando cada acción, intentando demostrar su valía constantemente. ¿Y qué genera esto? Fatiga, en los demás y en sí mismos, porque quienes demuestran constantemente cosas nunca demuestran nada, solo se desgastan, y al final son ignorados, porque el ruido constante se convierte en ruido, y el ruido se filtra. El león entiende algo que la mayoría de los humanos hemos olvidado. El silencio no es debilidad, el silencio es estrategia. Y cuando aprendes a observar el mundo con los ojos de alguien que no necesita validación, te conviertes, como el león, en un enigma. La gente no sabe lo que piensas, no saben cómo reaccionarás, y esto crea un respeto involuntario. No porque hayas hecho algo, sino porque puedes hacer cualquier cosa, y ellos no saben qué. Y no saber es lo que genera cautela. Esto se aplica directamente a lo que dijimos sobre la mirada que no aparta la mirada que no pregunta, la mirada que no se justifica. Esa es la mirada del león. Y cuando la dominas, ya no necesitas competir, ya no necesitas demostrar tu valía. Simplemente existes, y tu existencia se impone.
Existe un concepto en psicología social llamado poder percibido. No es el poder que realmente tienes, sino el poder que otros creen que tienes. Y el poder percibido casi siempre es más importante que el poder real, porque las personas reaccionan a lo que perciben, no a lo que realmente existe. Y lo que aumenta el poder percibido no es la ostentación, no es la agresión, no es la demostración, es la moderación, es el misterio, es la sensación de que sabes algo que ellos desconocen. Y esa sensación surge al mirar a alguien, porque cuando miras con calma, la gente asume que tienes el control. Cuando miras con paciencia, asumen que tienes tiempo. Cuando miras con calma, asumen que tienes poder. Y cuanto más asumen esto, más te tratan como corresponde. Y cuanto más te tratan como corresponde, más real se vuelve este poder. Es un ciclo que se retroalimenta. Y todo empieza con la mirada. Maquiavelo diría que el miedo es más confiable que el amor. Y quizá lo sea. Pero el miedo que describe no es el miedo a gritar. Es el miedo a lo desconocido. Es el miedo a no saber hasta dónde llegará esa persona. Es el miedo a cruzar una línea y descubrir que al otro lado hay alguien a quien no perdonarás, no olvidarás y no advertirás 2 veces. Y este miedo, este respeto cauteloso, proviene de algo simple, una mirada que no se mueve. Así que piensa en ti mismo como el león, no porque necesites atacar, sino porque no necesitas demostrar tu valía. La gente lo percibirá y mantendrán la distancia, no por miedo a la violencia, sino por respeto a la soberanía, porque has dejado claro, sin decir nada, que tu espacio es sagrado, que tu tiempo es valioso, que tu energía es selectiva y que quien no lo entienda simplemente no forma parte del círculo. Y aquí está la lección final. El león no persigue, elige, observa toda la sabana, pero solo actúa cuando vale la pena, y cuando actúa es definitivo. Y tú también necesitas aprender esto. No malgastes tu mirada, no malgastes tu presencia, no inviertas energía en quienes no la merecen. Elige tus batallas, elige tus momentos, y cuando elijas, no dudes, no des explicaciones, simplemente actúa, y luego vuelve al silencio, porque el verdadero poder no se sustenta en la acción constante, se sustenta en la capacidad de actuar cuando es necesario y descansar cuando no. La mirada maquiavélica no es la de un guerrero, es la de un estratega, es la de quien sabe que la guerra se gana antes de empezar, que el respeto se gana antes de la primera palabra, que el poder se establece antes del primer gesto. Y todo esto sucede aquí, en la mirada, en la presencia, en el silencio consciente. Pasaste años siendo domesticado para apartar la mirada, para sonreír cuando no tenías ganas, para aceptar lo que no merecías. Y todo esto te enseñó a ser invisible, a ser controlable, a ser explotado. Pero hoy algo cambia. Hoy entiendes que tu mirada no es solo una ventana, es un arma, es un escudo, es un mapa de quién eres realmente. Así que la próxima vez que entres en una habitación, no busques la aprobación en los ojos de los demás. Observa, simplemente observa, y deja que sientan el peso de esa mirada, no porque quieras intimidar, sino porque ya no necesitas pedir permiso para existir. Simplemente existes, y quienes no respetan eso, descubrirán tarde o temprano que ya no eres quien creían. Respira hondo, mira a tu alrededor y date cuenta de que el poder nunca estuvo en las palabras. Siempre estuvo ahí, en el silencio, en la mirada, en la presencia que no pregunta, no explica y no se mueve. Te despertaste, y los que despertaron no vuelven a dormirse. Ahora simplemente aplícalo y observa cómo el mundo se reorganiza a tu alrededor.